A las 3:42 de la madrugada, cuando casi toda la ciudad dormía, las cámaras de tráfico captaron un destello extraño saliendo del túnel de la A6. No era un coche normal, era un sedán negro sin matrícula, sin luces y con una velocidad completamente fuera de lo habitual. El primer radar marcó 183 km/h. El segundo, a 300 metros, marcó 198, ambos sin que el sistema pudiera registrar la placa. La primera patrulla en la zona pensó que era una avería, hasta que vieron el coche con sus propios ojos. Avanzaba rápido, demasiado rápido, sin iluminación y navegando entre carriles como si la oscuridad fuera su aliada. Cuando activaron las luces policiales, el coche reaccionó como un animal despertado. Acelera de golpe, se pega a la derecha, luego a la izquierda y se lanza por la autopista como si la carretera fuera suya. En segundos, la patrulla informó: vehículo sospechoso sin luces, ignorando órdenes, solicita apoyo inmediato. Esa frase fue el punto de partida de la persecución más extraña, peligrosa y difícil de explicar que los agentes habían vivido en años. El fugitivo no conducía como alguien que huye por miedo, no conducía como un criminal improvisado, conducía con precisión quirúrgica. Cada cambio de carril parecía calculado, cada acelerón tenía un propósito. En el minuto 2 ya iban a 220 km/h. En el minuto 3 el coche hizo algo que dejó a los agentes confundidos. Apagó completamente el motor mientras aún se desplazaba a casi 170 km/h. El vehículo quedó en silencio absoluto, deslizándose entre los carriles sin un ruido, como si flotara. Luego, sin motivo aparente, volvió a encender el motor con un rugido brutal y salió disparado hacia adelante. Los agentes reportaron: el conductor sabe lo que hace, esto no es normal. Se sumaron 2 patrullas más desde un área de servicio cercana. Uno de esos conductores, con 12 años de experiencia, dijo luego que jamás había visto un coche responder así a la carretera. Entraba en curvas cerradas sin reducir velocidad. Mantenía la tracción incluso en zonas húmedas donde los neumáticos deberían haber patinado. Cambiaba de carril con una suavidad que no encajaba con la velocidad. En el minuto 5 ocurrió el primer momento crítico. El coche adelantó a un camión de 18 toneladas por el arcén derecho mientras sus luces seguían apagadas, y lo hizo a más de 205 km/h. La patrulla casi frena por puro instinto. Por radio se escuchó la voz tensa del central: repito, no perdáis a ese conductor, esto no es un caso común. El helicóptero estaba siendo preparado, pero tardaría al menos 8 minutos en llegar. Nadie imaginaba que en ese tiempo el fugitivo iba a demostrar habilidades que parecían imposibles para un conductor corriente. En el minuto 7, el coche tomó la salida hacia un polígono industrial, pero la velocidad a la que lo hizo fue absurda. Entró a 165 km/h en una curva limitada a 40. Las patrullas tuvieron que frenar, algunas ruedas patinaron, una casi impactó contra un poste. El fugitivo no. Su coche dobló la curva sin derrapar, sin perder estabilidad. Fue aquí cuando un agente dijo por radio una frase que quedó registrada en el informe interno: ese tío ha hecho esto antes, muchas veces. Dentro del polígono industrial no había iluminación, las farolas estaban apagadas por mantenimiento. Era una oscuridad total. Para cualquier conductor, eso sería una sentencia. Pero el fugitivo aceleró más. Entraba entre naves industriales de hormigón, giraba sin frenar, se acercaba a contenedores metálicos que casi rozaban. La patrulla que iba detrás reportó algo escalofriante. Parece que el tío ya conoce este sitio. No está improvisando. En el minuto 9 ocurrió algo que los agentes aún recuerdan con angustia. El fugitivo frenó de golpe, apagó el coche por completo y se quedó quieto detrás de un contenedor durante exactamente 3 segundos. Solo 3. Luego arrancó con un volantazo perfecto, salió disparado entre 2 patrullas que casi chocan entre sí y volvió a desaparecer en la oscuridad. Era como si estuviera jugando, como si estuviera evaluando a los agentes, como si la persecución fuera un examen. Pasados los 10 minutos, el helicóptero informó que ya estaba en camino, pero aún estaba a varios kilómetros. En tierra, la persecución seguía descontrolada. Los agentes empezaron a notar que el coche no solo esquivaba obstáculos, sino que anticipaba cada maniobra policial. Cuando una patrulla intentaba cortarle el paso, él ya estaba tomando otra ruta. Cuando reducían para crear un embudo, él cambiaba de camino segundos antes. A esas horas no había tráfico, pero las calles estrechas del polígono eran letales. Pallets tirados, camiones aparcados, zonas en sombra total.
En el minuto 12, el fugitivo entró por un pasillo de apenas 3 metros de ancho, con paredes de hormigón a cada lado. Los agentes pensaron que se había equivocado, hasta que vieron cómo aceleraba dentro del pasillo, rozando los muros a centímetros. Uno de los espejos laterales salió despedido, pero el coche no perdió estabilidad. Los policías iban al límite, sudando, con la respiración acelerada. Ninguno entendía cómo el fugitivo seguía controlando el coche así. En el minuto 13, el fugitivo salió del pasillo y giró hacia un complejo de naves en desuso. En medio del complejo había un callejón sin salida que no figuraba en los mapas antiguos. Parecía una trampa perfecta. El coche entró a toda velocidad. Las patrullas lo siguieron. Y entonces ocurrió la maniobra final. El fugitivo frenó en seco, giró 180 grados con un derrape que levantó una nube de polvo, pasó por el lado de la patrulla líder rozando la chapa y quedó encarado directamente hacia los agentes. El copiloto gritó porque sintió el motor caliente a escasos centímetros de su ventana. Pero esta vez no huyó. Esta vez se detuvo. Bloquearon el callejón con 3 patrullas, apuntaron las armas, los focos iluminaron la escena. Dentro del coche, el fugitivo no se movió durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente abrió la puerta con calma, como si todo fuera parte de un procedimiento. Bajó con las manos en alto y con una sonrisa que heló a todos. No llevaba documentación, no llevaba móvil, no llevaba llaves del coche. De hecho, no llevaba nada. Cuando revisaron sus manos, descubrieron algo aún más inquietante. No tenía huellas. Las yemas estaban completamente lisas, como si hubieran sido borradas. El sargento le preguntó, ¿por qué has hecho esto? El hombre respondió con una voz tranquila, sin tensión, sin miedo, sin enfado. Tenía que comprobar si estabais preparados. Esa fue su única frase. Luego guardó silencio. El resto se volvió un misterio. No hubo ficha policial, no hubo informe público. No apareció su nombre en ningún registro. No se supo a qué autoridad se lo llevaron. Y los agentes presentes dijeron que jamás lo volvieron a ver. Pero todos coinciden en lo mismo. Nunca habíamos visto conducir así a un ser humano. Y algunos aún creen que esa noche no se encontraron con un simple conductor. Se encontraron con alguien que quería ser perseguido. Alguien que estaba probando algo,